Muy buenas tardes. Estamos esperando al primer ministro Letta, pero bueno, vamos a empezar. Buenas tardes y bienvenidos al espacio de la Fundación Avante, que lógicamente estamos encantados en poder acoger esta jornada con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Y quiero agradecer y dar la enhorabuena especialmente a la Fundación Política Exterior, Gaspar, y al Instituto de la Empresa Familiar, José Luis, por la organización de este encuentro y por elegir volver aquí, porque como sabéis todos hacemos aquí juntos muchas cosas. Quería agradecer también que esté con nosotros el presidente Felipe González, y le iba a agradecer también a Enrico Letta, pero bueno, cuando llegue luego se lo digo. Espero que sea una jornada estupenda y tenéis a vuestra disposición estas instalaciones y luego nos veremos arriba en el cóctel. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Yo soy Gaspar Atienza, presidente de la Fundación Política Exterior, y únicamente quiero darle las gracias. Primero a Avante, a Santiago, a Avante, a Gadea, a Joserra, a todo el equipo Avante por su hospitalidad y su apoyo incondicional a este acto, y por supuesto a todos ustedes, suscriptores ya de la revista. Los que no lo sean lo serán al terminar el acto, se lo aseguro, espero que así lo sea, y por venir esta tarde en una ciudad que cada vez tenemos más actos interesantes, desde luego sobre política internacional, sobre asuntos exteriores. Quiero también agradecer a todos los patronos y colaboradores de política exterior, que son muchos y los que nos ayudan a desarrollar toda nuestra labor. También quiero agradecer muy particularmente a José Luis Blanco, patrono de política exterior, director del Instituto de Empresa Familiar, quien ha ideado, quien ha promovido y gestionado inmejorablemente este acto que hoy nos reúne. A Enrico Letta se lo agradeceremos luego. Y en último lugar, quería agradecer al presidente Felipe González muchas cosas, en particular que liderara la última etapa para que España se adhiriera a las comunidades europeas hace 40 años, que el presidente firmó en junio del año 85, recalcando que cuando lo firmó, lo firmó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. En estos 40 años, España se ha hecho mucho más fuerte gracias a Europa y Europa gracias a España. Y este es un poquito el espíritu de revista que tienen ustedes entre sus manos, que es la Europa que hace falta, que nos hace falta tanto a los europeos como a los españoles. Política Exterior, ustedes saben, es una fundación independiente. Para nosotros la independencia no es ser neutrales, no es no defender nuestros valores, todo lo contrario. Es autonomía de criterio, honestidad intelectual, coraje, prudencia, capacidad de aguantar frente a presiones extranjeras. Y esa es la labor a la que se dedica esta revista y esta publicación. Sin más, nuevamente, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. No voy a cometer ni siquiera la vulgaridad de decir que nuestro principal invitado no necesita presentación. Aquí el único que necesitaría presentación soy yo, pero me voy a acoger a esa vieja idea de John Rawls del velo de la ignorancia y les voy a evitar a ustedes la molestia y me voy a beneficiar yo de mi anonimato. Es imposible interpretar y conocer y analizar la historia de la España democrática sin la figura de la persona a quien tengo el gusto de acompañar hoy aquí. Sin lugar a dudas, Felipe González representa para toda una generación de españoles, mayoritariamente en su sentido y minoritariamente como referencia, la transformación de una España que se ha convertido a lo largo de los años de un proyecto incipientemente en desarrollo en una nación moderna. Yo tengo que decir, aprovechando mientras microfonan al profesor Letta, que tengo una muy profunda discrepancia con el presidente González, que es su defensa ortodoxa e injustificada de Antonio Mairena frente a Manolo Caracol. Pero superado eso, yo creo que es una figura incuestionable para entender
lo que es la España de hoy y me atrevería a decir que la Europa de hoy, porque si no fuese suficiente con haber sido el presidente de gobierno de mayor duración, aunque tenga aspirantes a igualarlo y superarlo, pero ha sido también el presidente de una cosa de la que a veces nos olvidamos, que era aquello que se llamaba la Comisión de Sabios para repensar Europa. Lo digo porque ahí vamos. Y al otro lado de la mesa, si me permiten, tenemos al profesor Letta, que si fuese poco haber sido ministro de Asuntos Europeos, presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, parlamentario europeo, se ha convertido en una especie de sintagma. Yo siempre digo, recuerden que se llama Enrico Letta, no Informe Letta. Entonces, aunque este informe, no digo que lo haya leído todo el mundo, pero al menos está en todas las mesas donde hay que estar. Entonces, ya superado esa fase de horror vacui, si teníamos o no teníamos al profesor Letta con nosotros, yo creo que podemos empezar este debate en el que, como decía antes, a mí me van a notar por mi silencio. Tampoco creo que sea muy difícil porque los dos son bastante locuaces. Pero yo quería decir una cosa para empezar. Esto, desde luego, no pretende ser, aunque tiene como función conmemorar los 40 años de España en Europa, esto no pretende ser un ejercicio de nostalgia ni de reivindicación. Pero sí que creo que es muy importante, si me permiten, empezando con el presidente González, recordar y reivindicar lo que representó para España incorporarse a la Comunidad Económica Europea y lo que todavía hoy significa estar, lo que significa para España el anclaje en Europa, a todos los efectos, a los efectos no solo económicos, sino a los efectos políticos, a los efectos de nuestra presencia en el mundo. Y le advierto al presidente que solo tiene menos de una hora para pronunciarse al respecto. No, veamos una foto en negativo. Imaginemos cuál sería la situación de España hoy si no fuéramos parte de la Unión Europea, anteriormente Comunidades Europeas. ¿En qué lugar estaríamos? Aparte de en el rincón suroccidental más extremo de Eurasia. E incluyo en eso la Rusia de Putin y compañía. O sea, pues, ocupamos ese pequeño espacio. Imaginemos que no hubiéramos estado, o que no estuviéramos en las comunidades europeas. Alguien decía antes que hice las últimas negociaciones. Eso me lo recordaba muchas veces Calvo Sotelo. Me decía, bueno, cuando empezaste las negociaciones, pues lo que quedaba por negociar era el 20%. Cualquiera que haya negociado, incluso lo que has negociado convenios colectivos y estas cosas, saben que los problemas fundamentales quedan para el final, porque lo que se resuelve es lo que se puede resolver en velocidad de crucero. Pero a mí, creo que lo mejor para tener un poco de visión sobre este punto de partida, esta conmemoración del 40 aniversario, es dónde y cómo estaríamos fuera de la Unión Europea. Eso incluye, dentro de la geopolítica del caos que están provocando los grandes tiburones de la política internacional, eso incluye un momento como el que estamos viviendo, de absoluto caos desde el punto de vista geopolítico y de imprevisibilidad. Cuando entramos, eso sí quiero recordarlo, vivíamos un momento crítico. Y Jacques Delors, que era un gran funcionario, no sé si recuerdan que nunca se presentó a unas elecciones, nunca. Era un funcionario fantástico, realmente. Y tenía, diría Andreotti, era un cristiano compulsivo. Y así se dirigía Andreotti a él, ¿no? De cristiano a cristiano. Decía una noche que estaba con ese ataque compulsivo para ajustar las cifras de las comunidades europeas, que estaban desequilibradas por las montañas de mantequilla y de carne que sobraban y que no había manera de colocarlas en ninguna parte, mucho menos de donarlas, que hubiera sido más barato, porque los países competidores en esa materia, bueno, Jacques Delors se desesperaba y presentaba su dimisión cada rato. Decía, si no se ajusta el presupuesto, tal. Así empezamos, en plena crisis, por lo menos nuestra participación, que no fue solo la participación desde el 1 de enero, era la participación desde el Consejo de Milán en junio de medio año.
Por tanto, empezamos en plena crisis. Se ha dicho que Europa se construye a base de crisis. No se fíen mucho, porque a veces puede llegar una crisis que sea terminal. Y la amenaza hoy para Europa es una amenaza muy seria. O sea, no es que necesite recuperar autonomía, es que no tiene otra manera de sobrevivir más que recuperándola. Entonces, le recordaba aquellos momentos porque las conversaciones eran bien divertidas en el Consejo. Entonces, Delors dimitía, si no se arregla el presupuesto, porque es verdad que era una ilegalidad manifiesta. No podía haber ese desajuste en las cuentas, pero al mismo tiempo no teníamos manera de resolverlo, o no había manera de resolverlo, porque los excedentes de carne y mantequilla eran inmensos y solo el coste de financiación y de almacenamiento eran un espanto. Alguno lo quiso resolver, como está de moda Dinamarca, no por Dinamarca, sino por Trump, naturalmente, y Groenlandia. Él es un mago, porque confunde Groenlandia con Islandia. Eso es lo que llamaban en latín necio, ¿no? Es un necio, pero nunca se machaca su pie. Es un necio porque no conoce casi nada, pero nunca se pisa su propio pie. Entonces, en ese momento estaba desesperado Delors y amenazando con dimitir, digo, no por contar solo la anécdota, sino porque esos son los comienzos de nuestra presencia en una Europa en ese momento en crisis. Pues, desesperado, y decía, o se arregla esto, o yo dimito y tal. Bueno, llevaba poco tiempo para dimitir. Andreotti levantaba la manita y decía, señor Delors, de cristiano a cristiano, ¿usted cree razonable que paguemos todos nuestros pecados en un solo jubileo? Y dice, vamos a repartirlo un poquito. Dice, no podemos hacer frente. Bueno, empezamos con una crisis y es verdad que el impulso de Delors y algunas cosas más que hoy casi puedo contar, nos pusimos de acuerdo de manera un poco pilla, Kohl, Mitterrand y yo. Y llevábamos bastante cocinados las iniciativas que planteaba Delors, que ejercía su derecho como presidente de la Comisión. Fue sustituido después por una persona, muy buena persona, que como buen luxemburgués que había nacido feliz y pensaba morirse feliz, no quería de ninguna manera plantear iniciativas que le complicaran la vida. Delors hacía lo contrario. Entonces, nosotros coordinábamos, incluso intercambiando algunos puestos en la Cancillería alemana, en la presidencia francesa y en la presidencia española, para ir preparando esos consejos y echar una mano a Delors para que no nos dimitiera todos los días, que nos dimitiera un poco más espaciadamente. Y empezó en ese momento lo que llamamos la galopada europea, los 10 años de políticas que son suficientemente conocidas y desde luego en este público, de las iniciativas de Delors, su acta única. Cuando él quiso avanzar más sobre eso, cuando se cae el muro de Berlín, o lo derriban, que hay dos maneras de verlo, y se abre un espacio completamente distinto, con un debate que todavía hoy perdura, ampliar o profundizar. ¿Se podría profundizar y ampliar a la vez? Bueno, ese debate altera un poco la dinámica de la construcción europea, de esa galopada europea de la década. Y Jacques Delors en algún momento estaba insatisfecho con los avances que se proponían, incluso se llegó a pensar, y se discutió una constitución europea, un nuevo tratado, etc. Como él no estaba satisfecho con lo que estaba produciéndose, quería llamarle a la nueva iniciativa aprobada Acta Única bis. Digo, si es única no puede ser bis. No lo discutamos más, Jack. Es imposible que sea bis un acta única. Así que llamémosle de otra manera. Bueno, fueron años muy intensos de trabajo, apasionantes de transformaciones, con enormes desafíos, pero ninguno comparable, eso será segunda parte de la intervención, con el desafío que tiene ahora Europa. Europa envejecida se tiene que hacer mayor y hacerse cargo de sí misma. Es imposible que espere, ya no digo con Trump, que es obvio, no hace falta explicarlo, que espere
que Estados Unidos siga jugando un papel que ya hace tiempo dejó de jugar y ahora menos. Por tanto, en este momento, para situarme y no quedarme tan en el pasado, en este momento, cuando se habla del informe Letta, bueno, se puede avanzar en ese campo, y yo algunas veces digo que se den los primeros pasos, que se desencadene un proceso. Porque yo he hecho informes, hablabas de un comité de sabios, los sabios eran los otros, yo era el pendejo de los presidía, pero bueno, esos son informes que normalmente se encargan, uno hace el esfuerzo, incluso por no hacer una cosa demasiado larga, con esta cosa que ahora está de moda, que una parte ejecutiva, para que los que no tengan tiempo lean la primera parte, pero que son esfuerzos que suelen conducir a la melancolía. Uno hace el esfuerzo, presenta el informe, se queda en un cajón y de pronto encuentra uno a un presidente, o un primer ministro, un presidente de gobierno, un presidente de país, y dice, oye, y de este tema, pero se lo encuentra tres años después, ¿habéis dicho algo en el informe sobre el futuro de Europa? No, ha servido de poco, aparte de que cuando se encargó era contradictorio, porque se suponía que en Lisboa se había cerrado el proceso de construcción institucional. Y al mismo tiempo que se cerraba, mandan el mensaje a Bruselas que se encarguen de preparar un informe sobre Europa 2020-2030. Por tanto, hemos vivido algunos momentos apasionantes en ese desencadenamiento de la galapada europea, momentos de paradas y dudas con la ampliación versus la profundización, o ampliación y profundización. Hemos dejado de comprender algunas cosas interesantes, unos de buena fe y otros no tan de buena fe, que los países que se liberaban del paraíso soviético no querían estar sometidos a un poder que les restara la impresión de no tener soberanía y que la soberanía pasara, digamos, de Moscú a Bruselas, pero ese era un sentimiento que se producía en casi todos los países. Bueno, en Polonia el sentimiento que se producía es que no era Polonia la que se incorporaba a la Unión Europea, sino la Unión Europea la que se incorporaba a Polonia. Eso tenía hasta papas de camino para que de esas cosas no hubiera duda. Por tanto, hubo ese esfuerzo, hubo esos inconvenientes, y yo debo decir, acabo de cumplir 84 tacos, o sea que ya he vivido unas pocas de vida de esas, ¿no? Nunca ha habido un momento tan decisivo como el que estamos viviendo ahora. Nunca. Y por tanto, un momento decisivo para el presente y para el futuro de Europa. Y había que decírselo al oído a von der Leyen todos los días. O sea, que no diga las cosas que dice. Pues, Europa existe por las normas. Última reflexión de esta parte, si quieren. Última reflexión. ¿Europa en qué se basa? Oiga usted, después de 2 guerras mundiales, que en eso sí éramos especialistas, cuando había un enfrentamiento europeo se mundializaba rápido. Ahora algunos creen que la guerra de Ucrania se provocará una guerra mundial y no va de eso, ahora ya significamos mucho menos. Pero entonces sí, después de 2 guerras mundiales, decía, oiga, ¿sobre qué principio podemos entenderlo? Si todos aceptamos, y ese es el origen de todo esto, aceptamos el valor de los derechos humanos, el valor del Estado de Derecho con la división de poderes y el valor del pluralismo político, ya tenemos fundamentos para construir, digamos, ideológicos. Si además de eso somos conscientes de que nos hemos peleado siempre, como ahora por las tierras raras, entonces por las materias primas que provocaban la guerra, pues vamos a hacer la comunidad económica del carbón y del acero, para que no nos sigamos peleando por la materia prima de la guerra. Después de eso, hombre, está apareciendo una amenaza de la energía atómica en forma de arma atómica. Y por tanto, vamos a intentar hacer un acuerdo para que eso se preserve de un uso sesgado de potencia contra potencia. Y finalmente, hagamos la política que tanto disgusto nos está dando ahora. La política agrícola común. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los flujos migratorios europeos, sobre todo hacia América, eran flujos migratorios porque había problemas de hambruna, aunque parezca mentira. Europa decide que tiene que tener una
razonable, no un cierre total, una razonable suficiencia agroalimentaria. Y de ahí nace la política agrícola común. Pero hemos llegado a un despiste de tal naturaleza que ahora, ahí sí que me voy a parar, ahora lo que sobra son la gente del campo. Dice usted, ¿por qué no ponemos bisontes en lugar de agricultores? Es un disparate. Ahora que estamos en el despiste de si hay o no un acuerdo con el Mercosur y tal, no se trata de eso. Se trata de comprender cuál es el origen de la política agrícola común y cuál es la necesidad de la política agrícola común en los términos actuales. Y ahí paro. Esos son los fundamentos de Europa y el desarrollo. Aprovecho la introducción para preguntarle al profesor Leta algo que quizá ahora se percibe con muchísima más claridad que en el momento de la emisión del informe. Yo creo que, visto en perspectiva, cuando aparece el informe y cuando se mandata al profesor Enrico Leta hacer una reflexión sobre qué necesita Europa, hay algunos lectores de ese informe que quizá pensaban que estábamos hablando de mejorar eficiencias, de redondear temas que pueden permitir un mejor funcionamiento, y creo que ahora lo que tenemos es una percepción muy clara que este camino, o al menos la vía que abre las propuestas que están en este camino, tienen mucho que ver con me atrevería a decir que con la supervivencia, con la famosa frase de la autonomía estratégica, con el peso y el papel de Europa en el mundo. ¿Qué nos puede decir sobre eso, profesor? Voy a intentar en español, mi español es muy pobre, entonces disculpe por esto, pero para mí es un enorme privilegio de estar aquí con Felipe, porque voy a decir una cosa sobre este aniversario de los 40 años. En estos 10 años de gran éxito de Europa, desde 85 a 92, 95 y después al euro, en verdad todo empezó en el periodo de la ampliación a España y Portugal. Y esta ampliación, entonces, porque históricamente hablamos siempre de la caída del muro de Berlín y de la fin del comunismo, pero al final el verdadero punto inicial de éxito y de empuje fue la ampliación a España y Portugal, dos países latinos, muy importante esto, dos países con una dinámica económica muy positiva, jóvenes, países jóvenes, con dirigentes políticos jóvenes. Me acuerdo, yo era estudiante universitario, y ver un primer ministro joven y dinámico como Felipe. En Italia teníamos, era un poquito diferente, un poquito. Era una dinámica positiva, una dinámica positiva, importante para toda Europa. Y los otros países lo mismo. Los otros dirigentes alrededor de la mesa europea eran todos de tu edad de ahora, no de tu edad de 40 años. Y esto para mí era un señal muy importante. Y el otro, y me refiero a Delors, el otro es el hecho que la ampliación a España y Portugal llevó a Europa la política de cohesión y los fondos estructurales. Y la política de cohesión y los fondos estructurales fueron fundamentales, cruciales para hacer el mercado único. El mercado único, esta siempre fue la filosofía de Delors, fue un éxito porque estaba la política de cohesión y de solidaridad regional y social. Un mercado único no puede ser exitoso sin una política de cohesión social. Esto para mí es un elemento fundamental, importante para hoy también. En mi informe hay este capítulo sobre el Freedom to Stay. Y para mí el Freedom to Stay, esta parte de relanzamiento del tema de la cohesión territorial, de la cohesión social, es absolutamente fundamental. ¿Cuántas veces en el viaje
que para preparar el informe, cuántas personas yo encontré y las palabras de estas personas, hablando del futuro de Europa conmigo, eran siempre palabras de este tipo. Europa no me interesa a mí, porque Europa es buena para la gente como ti. Gente que habla lenguas, idiomas diferentes, que trabaja en un otro país, que toma aviones, que es cosmopolita. Europa no es buena para mí, que siempre he vivido aquí, voy a terminar mi vida aquí, mis hijos han nacido aquí y hablo mi idioma y el dialecto, no más que esto. No tomo aviones y no quiero trabajar en un otro país. Y a mí Europa no me da nada. Este mensaje, que no es verdad, no es verdad, pero es el mensaje más peligroso hoy, porque es un mensaje que en todos los países europeos tiene una gran fuerza y tenemos que encontrar este mensaje, esto freedom to stay, esta parte de cohesión social y territorial, para mí es absolutamente fundamental. Visitando los países europeos, cuando tú visitas un país que tiene el 20% de su población que dejó el país, 20%, la parte mejor de la población, más instruida, más educada, es un desastre para un país de este tipo. Entonces, hablar de la libertad de movimiento sin comprender que Europa tiene que... El segundo punto, para mí es muy importante considerar que la actualidad de todo este tema, y comparto totalmente, Felipe, tu punto, es porque cuando el acto único, el mundo era totalmente diferente del mundo de hoy. Y yo no creo que en la historia de la humanidad haya habido cambios tan radicales como el cambio desde el 85 a hoy. No creo, porque primero es un cambio geopolítico increíble, el mundo dividido en dos. Segundo, era un mundo de 4.000 millones de personas y ahora somos el doble en 40 años, 8.000 millones de personas. Tercero, las 4.000 millones de personas añadidas no son europeas, todo el resto del mundo. Cuarto, lo digo con una comparación, con un paragón fácil para mí, y a 40 años, al inicio del mercado único europeo, un país como el mío, Italia, era económicamente tan grande como la suma, la mezcla de India y China juntas. Es ridículo ahora pensar una cosa similar. 3.000 millones de personas eran tan importantes económicamente como un país de 60 millones de personas. ¿Por qué digo este punto? Para mí este es el punto fundamental. Todos los países europeos eran grandes países a la época, grandes países del mundo, porque el mundo era pequeño. En un mundo pequeño, Italia, España, Francia, Alemania, todos grandes países. Portugal, un medio país, medio importante. En el mundo de hoy, con India, China, Brasil, un mundo de 8.000 millones de personas, somos todos países medio pequeños, medio pequeñitos, con una cabeza de grandes países. Eso es el problema, muy simple. Tenemos que actualizar nuestra cabeza con el resto del mundo, porque si no lo hacemos, la fragmentación va a ser nuestra coffin, ataúd, el tomba de la nuestra competitividad.
Este es el punto clave, porque la fragmentación está llevando a Estados Unidos, a China, empleos, inversiones, y esto es al final el punto clave. Todo el informe es elaborado con esta idea. La fragmentación es un regalo a China, Estados Unidos, en materia de defensa. Este es un tema de grande actualidad hoy. Este número, que para mí es el número fundamental a tener en la cabeza, en todos los países, 140 mil millones de euros de inversiones para comprar armas por los ucranianos. 80% de esta 140 mil millones comprando armas americanas, claro, y turcas, americanas y turcas, y creando empleos en Michigan, Pensilvania, con taxpayers somos nosotros. ¿Y por qué? Porque la industria de defensa es nacional, entonces es pequeña y puede hacer cosas en 5 años, 10 años, pero no inmediatamente, para comprar armas. Hoy es la dimensión de los americanos. Un punto clave para comprender la razón de todo esto es por qué la integración de los mercados hoy es vital, existencial, como tú dijiste. El mercado americano es uno, el mercado financiero americano es uno. El mercado financiero europeo no existe. Existen 27 mercados financieros, cada uno con su bolsa, con su autoridad de regulación financiera, 27. Si mescoliamo tutti i due in un unico mercato finanziario mondiale e hacemos una lista, una secuencia de todos los grandes grupos financieros, de los dos, con prioridad de dimensión, los primeros 35 son americanos. El primer europeo es el 36º. claro. Y no somos tan diferentes nosotros y los Estados Unidos. En dimensión. Como dimensión y como fuerza económica. Eso es. Los primeros 35 son americanos. El más grande europeo es el 36º. Yo creo que este número, esta imagen, es la más importante, porque esto es lo que tenemos que comprender, el coste de la fragmentación. Y entonces, y termino, ahora tenemos la necesidad de un acto único 2. Sin duda. Todo esto es la idea. Mi propuesta a los líderes en el último consejo informal con Draghi en Aldenbiesen es un nuevo, no tratado, porque no tenemos la posibilidad de una discusión institucional, pero un acto que se llama One Market Act, pasar del Single Market a One Market Act, en este One Market Act con una letra, con una carta inicial de los 5 presidentes, Lagarde, Calviño, von der Leyen, Metsola y Costa, y un One Market Act con los 10 fundamentales pilares de lo que va a cambiar y crear estos mercados únicos. Para mí esto puede ser, la semana próxima, tú tienes razón, estos días son decisivos. La semana próxima el Consejo es el jueves y el viernes en Bruselas. Si la semana próxima los líderes deciden step, One Europe, One Market, esto es la clave, la llave. Si esto está en la conclusión con toda esta idea, creo que tenemos una esperanza de no continuar con esta fragmentación que es declino. Y pienso también que tenemos todos que saber que es la única manera
de reaccionar seriamente a Trump. Otras maneras son muy divisivas, muy complicadas, pero tenemos que hacerlo, termino sobre esto, con un poquito más de orgullo europeísta. Porque tenemos también que decir al mundo que hay dos números interesantes para comprender la fuerza y la atractividad. Los números son 51 y 28. ¿Qué son estos números? 51 es el 51º estado de los Estados Unidos. Ninguno quiere ser el 51. Ninguno. Ni Canadá. Ninguno. Es una silla vacía. 51 es una silla vacía. 28 es una silla con una secuencia, una lista de candidatos a ser 28 que da la idea de la fuerza de Europa. Islandia va a hacer un referéndum en agosto para empezar las negociaciones para entrar en la Unión Europea. 28 es la silla buena y 51 es la silla vacía. Esta es una gran fuerza de Europa. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. El problema de Europa, lo has descrito, lo hace más elegantemente que yo, es que todos los países europeos hoy son pequeños, pero algunos no lo saben. Y todos juntos significan algo. Y algo importante. Pero tienen que estar juntos. Como no van a estar todos juntos, es imposible, siempre va a haber alguno que esté más próximo a Putin y a los hijos de Putin. Tenemos que buscar una fórmula que nos dé la flexibilidad para que los que quieran seguir adelante, bueno, estamos llenos en cada país de campeones nacionales. ¿En qué? Incluso en la creación de una industria de armamento. Dice, oiga, vamos a seguir teniendo 4 modelos de aviones o de caza o de carros de combate. Si ahora se arregla con drones, más bien llamamos a Zelensky y que nos instruya en drones, que es lo que de verdad ahora está funcionando. Digo, no, más una industria, pero una industria de defensa, pero una industria de defensa europea. No hemos intentado normativizar todo lo que hacen otros. Las TIC es famoso, todas las industrias, todas las grandes compañías basadas en datos, son los datos de todos nosotros, todas son americanas y o chinas. Y la Unión Europea se ha dedicado durante mucho tiempo a intentar regular lo que hacen otros, no a hacer algo por su cuenta, aunque después regule lo que sea. Esto no es contradictorio con que diga que la metedura de pata de von der Leyen era de decir, bueno, este es un mundo distinto y un mundo que no son las reglas. No existiríamos como Europa sin las reglas. Si son las reglas los que nos han salvado del enfrentamiento entre nosotros. Ahora, sí podemos apreciar que tenemos demasiadas reglas, demasiados reglamentos. Diríamos que cuando yo hacía el servicio militar, que ya no se hace, ya no está de moda, tenemos demasiados como en Naciones Unidas. Oye, no hace falta despreciar a Naciones Unidas y después poner $1.000 millones para hacer las Naciones Unidas de Donald Trump. Eso que pide por ahí, para hacer el paralelo, ¿no? No, pero Naciones Unidas tiene que reformarse. Naciones Unidas, la Unión Europea a su nivel, tiene que reformarse. Y está llena de lo que decíamos los soldados de bancos pintados. Cuando yo hice el servicio. ¿Cuáles son los soldados? Los bancos pintados, bancos donde se sientan la gente pintados. Bueno, cuando se pintaba un banco en un puñetero cuartel, se ponía a un soldado con un mosquetón al lado para que nadie se manchara con la pintura del banco. Y 10 años después seguía el tío allí con el mosquetón y el banco pintado. Bueno, pues de eso está absolutamente llena Naciones Unidas. Absolutamente llena. Yo me acuerdo, nosotros tenemos un exministro que es Moratino, que todavía está al frente de la Alianza de Civilizaciones, que se creó en algún momento frente a la idea del conflicto de civilizaciones. Estos dicen conflicto, yo digo alianza y no sé qué, y todavía no he visto nada que haya funcionado en la Alianza Civil. Pero el banco pintado sigue con el soldado al lado. De eso está absolutamente lleno Naciones Unidas. Atención, y Europa también.
no se trata de no tener reglas, sino de tener reglas que sean eficientes y que Europa despierte. ¿Cómo va a despertar, por ejemplo? Hombre, no se dedique usted, que no está mal, a regular las TIC, las grandes empresas de base de datos de los demás, que no digo que esté mal, hay que ver y hay que prestar atención a los abusos. Pero de paso cree una, de paso, porque tiene entidad, no país a país, tiene entidad para crear una gran empresa de esa, o dos. Entonces, en lugar de ser exigente, cómo funcionan los otros, pues tiene una que pueda manejar. Por tanto, es un momento absolutamente clave, decisivo. Pero es verdad que los países que han sido grandes potencias, no digamos, Francia tiene el orgullo de ser Francia, pero y todavía no sabe definir cuál es la enfermedad esa de la malaise, que es tan interesante. Pues tú sabes que no tiene traducción en español la malaise. Ah, no. No. Porque vosotros siete optimistas, siete positivos. No, la malaise no tiene traducción, es que es difícil, dice. Bueno, sabemos que ya no somos lo que éramos. Sabemos que tampoco lo vamos a volver a ser, pero no sabemos lo que vamos a hacer. Es un desconcierto horrible con la malaise, ¿no? Y de vez en cuando, es verdad que te monta encima de Gaulle, que tenía muchas cosas, ideas interesantes, anticipatorias de lo que nos está pasando, pero bueno, que no, que uno a uno no significa nada. Alemania tampoco, se pasó la época. Es más, Francia y Alemania se tienen que entender en la Europa de 28, sí, se deberían seguir entendiendo. Siguen siendo en buena parte condición necesaria y cada vez menos condición suficiente. Ahora, cuando pelees por tu informe, como yo, estaría dispuesto a pelear, es decir, oiga, los que no se quieran subir al carro, lo que no pueden es impedir que los otros avancen. Y es verdad que eso plantea velocidades diferentes, muy bien, pero una vez que sepan que funciona, se incorporarán. Y eso, que no haya un sistema financiero europeo, es ridículo. A estas alturas es ridículo. Vamos a ver, parte del ahorro de nuestro ahorro se va a Estados Unidos. Pero no se va porque la gente tenga afición por vivir bajo las arbitrariedades del señor Trump. Algunos dicen que no, que es discrecionalidad, es pura arbitrariedad. De hecho, Islandia hace bien en pensarse un referéndum, porque cada día confunde Groenlandia con Islandia y digo, este tipo de pronto va a venir a por nosotros. Vamos a ver si lo arreglamos antes de que se le ocurra, porque lo hace de la noche para la mañana, ¿no? Ahora, la buena noticia de hoy, ¿qué es? Que ya ha dicho hoy que se ha acabado la guerra de Irán. Ya se ha acabado. Ha decidido que se ha acabado. Que claro, quedan algunas cosas que arreglar todavía, pero bueno, pero vuelvo a Europa. Vive en un momento, está viviendo un momento de verdad de supervivencia existencial. Y curiosamente, además de hacer caso de los informes de los que ya dispone y avanzar en ese tipo de integración, además tiene que hacerse cargo de su seguridad y de su defensa. Alguna gente dice, yo soy crítico con eso, no, en absoluto. Por ejemplo, han dado el paso en España de aumentar el gasto en defensa hasta el 2,1%. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que se progrese en eso. Me gustaría además de qué partida se saca saberlo. Pero por curiosidad, porque uno es impertinente y quiere saber si eso consta en algún presupuesto y si ha sacado de A o de B. Pero nada más que por eso, por puro capricho. Pero me gustaría saberlo. O sea, que estoy de acuerdo, me gustaría que se respetaran las reglas. Sobre todo cuando pedimos que se respeten las reglas por otro. Ser muy escrupuloso, como es natural, respetando nuestras propias reglas. Pero en todo caso, Europa vive un momento existencial. Y es verdad que vive Europa más con la edad que yo tengo que con la que tú tienes. Así que tenemos que confiar en que se haga cargo de gente como tú. Enrico, lo siento. Pues ya, nosotros no. No va a hacer que nos pidan además cuál es el diagnóstico clínico que tenemos, porque yo tengo para rellenar un libro entero, ¿no?, de diagnóstico de eso. Tengo de todo, ¿no?, como es natural. Y sobrevivo por el Sistema Nacional de Salud que montamos, ¿no? Ni siquiera eso, como decía Rubalcaba.
Por tanto, en Europa no hay países grandes, todos son pequeños, pero algunos todavía no lo saben. Es decir, oye, que usted es pequeño. El mejor discurso que he oído en los últimos tiempos, me gustaría que hubiera sido el mejor, digo, que hubiera sido un discurso europeo, es del primer ministro de Canadá. Es decir, los países medianos, si nos ponemos de acuerdo, somos una gran potencia, más allá de las necesidades de integración europea, que son mucho más que evidentes. ¿Cuánto daría Gran Bretaña, la gente sensata, por no haber dado el paso que dio y que ya no tiene marcha atrás? Y debo decir, no fue una responsabilidad solo de los británicos, sino de los populistas infames que no creían en eso, pero que querían romper la cosa, así. Y que ahora es imposible dar marcha atrás. Y no podemos dejar de contar con Gran Bretaña en nuestra política de defensa y seguridad. Y se sienten más a gusto aproximándose a la Unión Europea que dependiendo de un macho alfa que parece que decide solo y por su cuenta. Y es un momento decisivo. Si te compraran el 60% de tu informe, llévalo adelante, por favor, Enrique. En serio, porque eso creará una dinámica que no parará. Y además nos llevará a pensar en los otros desafíos que tenemos, en algunos que son inmediatos y muy, muy importantes. En lugar de pelearnos con Mercosur, que sí es un proceso de integración fantástico, lo que tenemos que hacer es decirle a los agricultores que vamos a revisar la política agrícola común y que no vamos a considerar que lo que estorba en la agricultura o en el campo son los seres humanos. Y que lo que faltan son bisontes, ¿no? Para volver a la cosa idílica de hace 1000 años. Profesor Leta, ¿qué hay en la agenda? Lo digo porque no quiero acudir a aquella frase apócrifa de la maldición china de que te toque vivir tiempos interesantes, pero esto que... ¿Verdad? Bueno, desde luego. Pero lo que es verdad es que esto podría haber sido un diálogo teórico y en cambio yo creo que está en una acuciante necesidad de tomar decisiones. ¿Qué pueden ser los próximos pasos? El consejo de la semana próxima va a ser el consejo, como el consejo de Milán del 85. Este consejo es un consejo que tiene que tomar decisiones importantes y lo que yo espero es que los líderes hoy van a tener la misma determinación de 85, porque en esta época el motor de la Europa era el presidente de la Comisión y 4, 5 líderes de los grandes países, juntos, que siempre trabajaban diferentes líderes. Yo no creo, es difícil imaginar una persona diferente de ti como Andreotti. Sí. Una gran diferencia. Sí, sí, sí. Lo mismo con Kohl. Pero este grupo de líderes era capaz de tener un diseño común y una misión, un reto común. Yo creo que hoy tenemos un gran problema porque los líderes de los grandes países no son capaces de tomar esta unidad entre ellos, empezando con Francia y Alemania. No hay una... Kohl y Mitterrand siempre verdaderamente mano en la mano. Hoy no hay esto tema. Es tan claro. Y entonces, lo que va a pasar el viernes va a ser la clave para comprender los próximos meses. Y Estados Unidos, China, India, los BRICS, nosotros tenemos que abrir nuestro discurso en un cuadro más paneuropeo también, porque el punto sobre Inglaterra para mí es un punto clave. Noruega, Islandia, Suiza,
Turquía también. Creo que tenemos que comprender que la necesidad de un diseño paneuropeo hoy es una necesidad, una urgencia absoluta, y esto para mí es crucial. Y al mismo tiempo, lo que yo he sugerido a los líderes en Aldenwiesen es que, como fue en el periodo del Acto Único, tenemos la necesidad de un liderazgo de los líderes. No tienen que delegar a los ministros de sector. Para mí esto es un punto fundamental. Mi experiencia es que el Consejo Europeo es el único lugar donde se pueden hacer compromisos y buscar soluciones. En los consejos de sector, hay aquí personas que tienen mucha experiencia de consejo de sector. Mi experiencia en los consejos ministeriales de sector es que los ministros cambian, la configuración cambia, cambian los representantes de los diferentes países. Normalmente los representantes de los países leen un texto preparado por los diplomáticos. Hay aquí muchos diplomáticos, son fantásticos. Pero normalmente cuando un diplomático tiene que escribir un texto que un ministro tiene que leer, el texto es lleno de red lines, no lleno de soluciones. De red lines, líneas rojas nacionales, porque el diplomático tiene que ser tranquilo. Todas las líneas rojas nacionales están en el texto que el ministro va a leer, sin saber lo que está leyendo. Yo hice la sugerencia, cuando me nombraron para esa historia del futuro de Europa 2030 y tal, de por qué no cambian las resoluciones del Consejo Europeo, que son, mira que Europa es de cristal transparente, todo se sabe, pero nada se entiende. Es como Internet, es la horizontalidad absoluta. Pues yo hice la sugerencia de que cambiaran esas resoluciones de los consejos. Y vamos a ver, ¿por qué pierde usted el tiempo en decir la Unión Europea, cuando nos hicimos mayores y éramos Unión Europea en lugar de Comunidad Europea, ¿no? La Unión Europea, es el Consejo, se congratula pues decía de qué se congratulaba. O sea, muestra su preocupación por no sé qué cosa. Pero usted, ahórreselo. Si usted se congratula de algo, vaya a tomar una copa y dígame lo que va a hacer. Y si está preocupado por algo, vayas a tomar una copa y después dígame lo que va a hacer. Pero no me haga perder el tiempo. Estoy muy preocupado por tal cosa. ¿Y qué? Bueno, esa es la mitad de las resoluciones de los consejos. Son así. Es verdaderamente exasperante. Es decir, bueno, esto es verdad que se resuelve más en la cabeza que en los departamentos ministeriales. Entre los departamentos no es verdad que los ministros, bueno, llegaron a tener enorme poder los de Economía y Finanzas, enorme poder en los consejos. Desplazaron al poder de los ministros de Asuntos Exteriores durante un tiempo de construcción del Acta Única y de todo eso, ¿no? No es que sea verdad exactamente eso, es que es más fácil intercambiar en el segundo nivel, yo te hago esto si me das a cambio lo otro, o si me permites lo otro, que intercambiar en la cabeza del poder. No solo por los cambios en los ministerios, sino porque en la cabeza del gobierno. A mí me dicen siempre, que preguntan al chat GPT que siempre engaña, como sabéis, ¿no? Aunque dicen que la inteligencia artificial es una maravilla. Este es el presidente que más tiempo ha durado en democracia en España. No es verdad. El que más ha durado desde que se creó el Consejo de Ministros a mitad del siglo XIX. Punto. Si queréis tener un dato, es muy espectacular, porque España ha tenido más cambios de presidente de gobierno que Bolivia. Algunos lo podían imaginar. Más que Bolivia y mucho más que Italia, ¿eh? Que echarle la mano a Italia en eso también era difícil. Por tanto... Porque hemos tenido 20 años el mismo, nosotros. Ahora vaya a estar otros 20 años con el mismo, ¿no? No. Eso decía, con Oriana Fallaci, me pasó ayer mismo, me preguntaron
que se yo había dicho de eso de que el poder desgasta al que no lo tiene. No, no, no. Eso era una entrevista de Oriana Fallaci a Andreotti. Y le pregunto, oiga, Andreotti llevaba en el poder toda la vida, bueno, la he inventado el poder, o sea, que, como le decía, yo se lo dije a Puyol en una ocasión, cuando llegó Cervantes, cuando llegó Don Quijote aquí, a la costa catalana, tú ya eras presidente de la Generalitat. Bueno, lo mismo le pasaba a Andreotti, siempre estaba en el machito, la criatura, en todo. Y la otra le dice, oiga, ¿pero usted no cree que el poder desgasta? Y el otro, que era de verdad que lo creía. Sí, sobre todo al que no lo tiene. La verdad, como un templo. Entonces, vive, si no nos lo tomamos con humor, estamos perdidos. Además, es terrible, ¿no? Bueno, nos ha tocado vivir una época. Hoy tenemos la buenísima noticia de que Trump ha decidido que la guerra se ha acabado. Pero por si acaso va a seguir haciendo unas cuantas operaciones. Pero ya se ha acabado la guerra, dice. Y ya no es eso, ya tiene el Premio Nobel de la Paz, lo tiene ya. Que ve los conflictos que ha arreglado en el mundo. Y lo digo con respeto porque ha sido electo. Putin no lo ha elegido nadie. Y Xi Jinping, vamos a ver, como hay algunos que están fascinados, incluso aquí, fascinados con China, el gran estabilizador. Xi Jinping te permite hablar de Mao y no te pasa nada, y si habla de Deng Xiaoping, está muerto. Te sacan de todas las jugadas, que es el gran artífice del gran cambio histórico de China. Ese está excluido de cualquier conversación. Además está haciendo el hombre, por si acaso, una depuración radical de todas las Fuerzas Armadas. Pues no quiere que haya nadie al mando que no dependa de su nombramiento. ¿Por qué? Porque piensa que todos los obedezcan hasta que se muera, porque antes que se muera no se va a ir. Por tanto, tenemos algunos problemas de comprensión de lo que le pasa a los otros. Y vivimos en ese mundo un poco quimérico. China es verdad que ve a Trump cortando la boleta de un día menos de Milley, ¿no? Entonces dice, bueno, le puede quedar, si a medio mandato pierde la mayoría, le queda un año. Y si no la pierde la mayoría, pues le quedan 3 por delante. Pero al final, para un tipo confuciano, que le queden 3 años es eso, 3 años de Milley. Y después ya otra cosa vendrá y otra cosa pasará. ¿Será lo mismo? No, lo mismo no. Porque una cosa hay que reconocerle a Trump, es irrepetible. Irreparable, irresistible, irrepetible. Pero bueno, los otros tienen la visión confuciana. Como decía uno de los que hacen los debates por aquí, crear mucha confusión, pero no, de Confucio. Por tanto, tienen esa visión de verlo a muy largo plazo. El único claro beneficiario hoy de esta crisis que se ha montado y que no la dirige Trump, sino Netanyahu, y se parará cuando Netanyahu decida que se pare, si no, arrastrará a Estados Unidos, aunque parezca mentira, pero el único beneficiario neto hoy es Putin. Ese no le ha perjudicado en nada. A Trump le ha creado un problema, y un problema de opinión pública muy serio, que se combina con un problema de inflación y de precios que puede ser muy grave para él. Yo quisiera, se nos está agotando ya el tiempo, yo quisiera acabar pidiéndoles a los dos dos reflexiones en clave o dos mensajes en clave de futuro. Porque es verdad que estamos en un momento existencial, no tenemos por qué presumir que todo va a ir a mal. Vamos a dejarnos un margen a no digo a la esperanza, pero al menos al escepticismo. Entonces, ¿cómo puede salir Europa reforzada de esta situación? Con un análisis realista, no hablo de... sino, ¿qué podemos esperar? Tenemos que hacer cosas técnicas, como el screwdriver, como se dice en español. El destornillador. Sí, el cachavito. Y al mismo tiempo, cosas muy visibles e importantes de impacto con la población. Y las dos son muy importantes. Los screwdriver más importantes hoy son las reglas, esta idea del 28
Stato. 28. Io ho visto oggi il primo draft che la Commissione sta preparando, la cosa es concreta, la discusión va a ser concreta sobre esto. No es una quimera, es una cosa real. Y otras cosas de cachavite, de screwdriver, como por ejemplo las interconexiones del grid europeo de energía. Y tiene que ser Bruselas, no los países, porque si no, entre Francia y España no va jamás a buscar una solución duratura. Y muchas cosas como estas. Estas son en el programa de este Consejo de la semana próxima, porque eran la base de la discusión de Aldenbizen del 12 de febrero. Pero lo que yo he sugerido a los líderes es que tienen que trabajar sobre algunas cosas muy visibles, de gran impacto. Yo le llamé los nuevos Erasmus y los nuevos Airbus, porque Airbus y Erasmus son las dos palabras más conocidas de lo que es el mercado común, al final, el mercado único, el single market. Y tenemos que inventar el nuevo Erasmus, los nuevos Airbus. Para mí, uno de los nuevos Erasmus es el diploma europeo, por ejemplo. Es una locura que hoy tenemos diplomas nacionales y no hay la posibilidad de una tranquila mutual recognition de estos temas. Y es un tema para nuestras universidades, saludo Sole, y es un tema para nuestras familias. Hay las familias europeas que discuten de dónde sus hijos están estudiando, si tienen que hacer paralelamente un curso en su propio país para tener el título legal en su propio país, porque la mutual recognition no existe porque somos países. Te cuento una historia de mi familia. Cuando yo me trasladé a París, ya 10 años, mi hijo más pequeñito tenía 7 años. un año de escuela en Italia y después París. Para decir cómo los sistemas educativos son diferentes en la misma Europa. Al primer día de escuela regresó a casa, a mí, a mi mujer, diciendo, no comprendo nada. Hay un problema y por favor, ditemi la verità. ¿Sobre qué la verità? ¿Napoleón era bueno o malo? Porque después de un año en Italia, toda la cabeza Napoleón era un desastre total. Un día en Francia, Napoleón, Dio. Dos países y dos cuentos históricos totalmente diferentes. Entonces, esta idea del diploma europeo, que para mí es una idea, todas las familias europeas hablan de este tema, todas las universidades, es un tema fuerte para mí, es un tema y al mismo tiempo este tema del Airbus. Te digo lo que he sugerido a los líderes. Tenemos que construir Airbus de la energía, Airbus del telecom, Airbus de los bancos, de gran dimensión. Y esto pasa con acuerdos políticos, sin duda, como tú has hecho con Airbus. Sin duda. ¿Cuál es el punto clave de todo esto? El punto clave es que para tener juntos dos empresas de dos países diferentes no es simple, porque el tema es siempre de saber dónde está la sede legal, de cuál nacionalidad es el CEO, de cuál nacionalidad es el presidente, para comprender si son los españoles que swallow los portugueses o si los italianos con los franceses, y nada va a pasar. Una idea que yo presenté a los líderes, muy simple. Hay un merger, una fusión entre españoles e italianos,
el grupo español va a tener el 45%, el grupo italiano va a tener el 45%, el 10% va a ser de la Comisión Europea. El 10% europeo. Nadie puede decir que es española o italiana, es europea, que es la fuerza de Airbus. Nadie puede decir Airbus es francés, alemán, español, sueco. Es europeo, que es la verdadera fuerza de todas las compañías americanas. Ah, claro. Son todos americanos. Claro. Esta es para mí la única posibilidad para ayudar estas fusiones, el 10% de la Comisión Europea. Y sobre una estrategia de Airbus, de todos estos, porque no es posible que el mundo completamente cambió en 20 años y tenemos el panorama, ¿se dice el panorama? Sí, panorama, sí. En todos los sectores regulados, energía, telecom, bancos, los nombres de los bancos, siguen los siendo nombres los de mismos. energía, los nombres de telecom, son todos los mismos. ¿Por qué no hay ninguna integración? ¿Quieres creer que ese fue el razonamiento que hice cuando presenté oralmente el informe sobre el encargo de medicina sobre el futuro de Europa? Digo, ¿quieren comprenderlo? Pongan en una pantalla cuáles eran hace 20 años las 20 primeras empresas de Estados Unidos. Y en la pantalla de al lado, cuáles son las 20 primeras hoy. Hagan el mismo ejercicio con Europa y verán que las 20 que eran las primeras hace 20 años siguen siendo las primeras hoy. Pues ¿de quién va a ser una gran TIC? Si le preguntas a un alemán, pues ¿quién va a ser? Pues Deutsche Telekom. Es que ni se les ocurre que haya una movilidad ascendente y descendente, ¿no? En eso estamos rigidizados. Y después hay la pasión que tú dices, que es lo que hay que denunciar permanentemente, de los campeones nacionales. Cualquiera quiere ser campeón nacional, por poca dimensión que tenga. Por eso la idea esa es fantástica, digo, que el complemento de las mayorías no sea de ninguna parte, que sea europeo. El problema es que no sé si se puede hacer desde el punto de vista normativo. Pascal a mí me dijo que sí, porque hay el artículo 187 del tratado. Bueno, ahí habría que hacer como decía Don Quijote a Sancho Panza cuando se iba a la ínsula Barataria. Amigo Sancho, pragmáticas, pocas y que se cumplan. No muchas y que no se cumpla ninguna, ¿no? Ese es uno de los esfuerzos. Bueno, de todas formas, en el mundo en el que estamos, un artículo en un reglamento seguro que encontramos para arreglar eso, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido un debate extraordinario. A mí me parece que pocas combinaciones pueden ofrecer más luz, más reflexión y más, no me atrevo a decir optimismo, pero sí una visión de futuro que sea creíble. Y yo lo que me gustaría acabar, además de pidiendo un aplauso para el profesor Leta y para el presidente González, es con este mensaje de que, como hay un chiste que no voy a contar, pero que dice que cuando del chiste de un profesor de Sevilla, sí, claro, ¿no? Un profesor de Sevilla que había estudiado que cuando en los tiempos, cuando tú tenías relaciones con Jordi Pujol, que entonces decía, no, el catalán empieza a ser muy importante. Y entonces a los niños les pregunta, a ver quién de vosotros conoce una palabra en catalán. Y uno se levanta y dice, digui, y dice, muy bien, porque digue quiere decir diga. Y otro dice, escolti, muy bien, porque escolti quiere decir escucha. Entonces un chico que estaba en Sevilla, pero que había nacido en Sabadell, dice, edifici. Y le dice la profesora, edifici, pero tenemos que intentarlo. Entonces, lo que digo es que hay una oportunidad, Europa no puede renunciar a estar en el mundo, y aquí tenemos ejemplo de dos líderes que son una esperanza. Cuéntale eso al Valle. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. No es fácil intervenir después de este dúo fantástico que hemos tenido entre el presidente González y Enrico Leta, moderados por José Luis Blanco, pero lo vamos a intentar. Yo creo que tenemos hoy además una muy buena mesa, porque si algo nos ha quedado claro
y yo creo que está aquí muy bien representado, que tenemos un politólogo, un economista y una jurista, y por tanto este triángulo yo creo que nos puede, digamos, aclarar bastantes cosas. Belén Becerril, como todos ustedes saben, es la jurista, ¿verdad? Es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU y actualmente es la directora de Política Exterior. Rafa Domènech, que es el economista, él sí, aquí él y yo coincidimos de nuestra universidad, pero es profesor en Valencia y actualmente es responsable de análisis económico del BBVA. Y Ignacio Molina también es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid y es el investigador principal del Real Instituto Elcano. Entonces, yo creo que la combinatoria de la discusión que podéis tener vosotros tres y que yo tengo el honor de moderar, pues nos puede arrojar también un poco más de luz y complementar lo que estábamos escuchando de la mesa anterior, ¿no? A mí me gustaría honrar el debate tal y como fue planteado inicialmente, que fue antes de lo que está pasando hoy en día. Por tanto, tampoco es que me quiera autoestar completamente de lo que está pasando, a ver si acabamos ahí, pero sí que me gustaría honrar el planteamiento inicial de este debate y, por tanto, pediros a los tres, también cada uno desde vuestro expertise, un poco de balance de lo que ha significado estos 40 años de España en Europa, ¿no? Y si queréis, o si no lo hacemos luego, eso también lo dejaremos fluir, un poco de perspectiva, es decir, porque desde el balance ya hemos escuchado lo que ha significado, pero también perspectivas en este momento que tanto Enrique Oleta como Felipe González han dicho que es existencial para Europa, ¿no? Y por tanto, las perspectivas que tenemos y que tiene un país como España, que es miembro de Europa, ¿no? Porque yo siempre lo cuento en muchos actos europeos, ¿no? Pero es que yo hace muchos años me acuerdo que Raimon Obiols, que era eurodiputado, estaba en Barcelona y le decía a la gente: oye, Raimon, ¿qué tal por Europa? Y él siempre decía: oiga, pero esto que estamos aquí, ¿qué es? Tumbuctú, si esto es Europa, ¿no? O sea, que Europa somos también nosotros, que a veces parece que sea eso que empieza más allá del Pirineo y por tanto, digamos, tampoco quiero separar tanto el tema España-Europa, sino España como parte fundamental de la Unión Europea. Si te parece, Belén, empezamos contigo. Estupendo. Muchas gracias. Sí, yo voy a tratar de en 5 minutos hacer una reflexión sobre 40 años y no solo sobre el pasado, sino en clave de actualidad, ¿no? Quería decir 3 ideas sobre la presencia de España en Europa estas décadas, ¿no? ¿Qué significa, qué ha significado Europa para España ayer y hoy? 3 cosas. Yo creo que, en primer lugar, Europa ha sido para España destino, ¿no? Desde esas palabras de Ortega que marcan el modo español de mirar a Europa, ¿no? Ha sido un horizonte, los años de la adhesión, de la difícil negociación, un horizonte de democracia y de prosperidad económica. Y eso ha hecho que España quisiera estar en Europa, que hubiese ese gran consenso de los partidos políticos y que España siga siendo hoy un país particularmente europeísta, ¿no? Más que los otros, ¿no? Y pensando en la actualidad, pienso que los españoles quieren, ¿no? Que esta idea de Europa como destino sigue teniendo fuerza y quieren, ¿no? Quieren ser europeos, pero hay dos fragilidades aquí, ¿no? Una es el nivel de conocimiento sobre la Unión, que es menor que en otros estados y eso hace, ¿no? Que las cosas puedan cambiar y puedan ser manipuladas, ¿no? Y la segunda es que ese gran consenso de la transición, ¿no? Sobre la mirada a Europa se ha quebrado en cierta medida y eso se ha producido en estos últimos 10 años, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo destino, pero, ¿no? En segundo lugar, creo que Europa ha sido proyecto, porque, ¿no? Esto se ha dicho antes, España llegaba para construir, por eso el canciller Kohl quería tanto la integración de España, porque sabía que estaríamos con Alemania luchando por más Europa. No siempre ha sido así, no ha sido así con otras adhesiones que han venido después, a Europa Central, a Europa del Este. España llegaba para construir una Europa más fuerte. Y hemos hecho tantas propuestas, ¿no? El presidente González, la ciudadanía europea, la lucha por los fondos de cohesión, por los fondos regionales,
¿no? Y después los años de Aznar, España en la primera velocidad de la Unión Económica y Monetaria, la euroorden, ¿no? España ha contribuido tanto, ¿no?, a la integración europea y ha comprendido esa clave, ¿no?, que es hacer del interés nacional un interés europeo, ¿no? Por lo tanto, España, ¿no?, ha contribuido a esa construcción europea. Ha sido proyecto europeo, ¿no? Y la tercera idea es que Europa también es tarea, ¿no? Cumplir con Europa, ¿no? Estar en Europa, construir Europa y cumplir con Europa. Y aquí habría que matizar, ¿no? Durante los primeros años España hace ese proceso de modernización, ¿no?, con el presidente González, bueno, y con otros gobiernos también, ¿no? Y España es un buen cumplidor del derecho de la Unión, pero hace años que eso ya no es así, ¿no? Y aquí España lidera, pero lidera por la cola, ¿no?, por la cola de cumplimiento de derecho de la Unión, ¿no? Y eso es una pena y no hay razón para que sea así. Estos días que hablamos tanto del cumplimiento de derecho internacional, el cumplimiento, ¿no? Así que creo que... ¿Y por qué, Belén? ¿Cuál es tu pues, impresión de por qué, o sea, por qué hemos pasado de estar en primera línea de cumplimiento normativo europeo, de transposiciones y tal, y ahora ya no lo estamos? Bueno, pues aquí hay muchas razones, ¿no? Porque no es tan sencillo como que la Secretaría de Estado de la Unión Europea no supervise, o hay todo tipo de razones, pero y también en cierta medida la propia estructura, ¿no?, autonómica de España, pero no solo, no solo. Yo creo que aquí hay una cuestión de responsabilidad y de una autoridad que tiene que venir del Gobierno central, ¿no?, en su relación con todos los ministerios, ¿no? Está aquí el embajador Ramón de Miguel, ¿no? Hubo años en que España era muy buena cumplidora, ¿no? Y esto se ha producido no solo con este gobierno, también desde antes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debe cambiar, porque no se trata solo de cumplir los estándares, ¿no?, de medioambientales o cumplir con el mercado interior, ¿no? Es que mediante esta normativa y esta necesidad de cumplir, al final España tiene que cumplir esos estándares y funciona eso también como un límite, ¿no? Europa al final es límite también, límite a nuestra política económica, límite en otros ámbitos en los que antes la Unión no tenía competencia, por ejemplo, en el Estado de Derecho, también es límite para la erosión de nuestro Estado de Derecho. Así que todavía, ¿no?, a pesar de todo lo que España ha contribuido y lo que significa para España Europa, todavía queda tarea por hacer. Queda tarea por hacer. Gracias, Belén. ¿Tú qué dirías, Rafael, en términos económicos, ¿no?, qué ha supuesto para España estos 40 años? Pues muchas gracias, Rocío. En primer lugar, quiero felicitar tanto a Política Exterior como al Instituto Empresa Familiar y a la Fundación Avante por la realización de este evento y agradecerles la invitación, ¿no? A ver, yo creo que en estos 40 años, si tuviera que resumirlo en un titular, diría que a España, igual que a Europa, es la historia de un éxito, pero un éxito inacabado. Lo hemos visto en el caso de Europa, en las intervenciones tanto del presidente Felipe González como del primer ministro Enrique Letta, ¿no?, ese momento existencial, ¿no?, que estamos viviendo, y a España nos ha pasado también algo parecido, ¿no? ¿Por qué? O sea, claramente, si uno coge métricas económicas en estos 40 años, pues hemos tenido una mejora de nuestro nivel de vida medido en términos de PIB per cápita enorme. En 40 años nuestro PIB per cápita se ha multiplicado por 2,5 veces en términos reales, ¿no?, nuestra capacidad de compra. Nuestra población ocupada y con ello nuestra tasa de empleo, nuestra población ocupada ha pasado de 11 a 22 millones de personas trabajando en este país, ¿no?, con una mejora enorme por parte también en términos del acceso de las mujeres al mercado de trabajo y, por lo tanto, en términos de igualdad también de género, un avance sustancial. Una tercera dimensión que tiene que ver con la apertura económica del país
a los mercados internacionales, a los mercados de bienes y servicios internacionales, de lo que representaba nuestras exportaciones de bienes y servicios en el año 85 a lo que lo representan ahora, ¿no? La apertura que hemos conseguido también por la presencia internacional de nuestras empresas, que muchas de ellas son líderes en sectores a nivel mundial, ¿no? O sea, la transformación es espectacular. En otra dimensión que, tan importante, no solo por esta del PIB per cápita, ¿no? Pero estos 40 años yo que también presto mucha atención a todo lo que tiene que ver con la longevidad, con la demografía, con la mejora de la esperanza de vida. En estos 40 años nuestra esperanza de vida ha aumentado 8 años, es decir, 2 años por década. Esto es un 20%. Sí, sí, es verdad. Pero es que, claro, plantearos lo que es un 20% de esperanza de vida cada día, porque esto lo podemos trasladar. Esto es lo que ha ocurrido en estos 40 años. Lo que pasa es que también es cierto que en estos 40 años hay 2 periodos muy marcados, ¿no? Son los primeros 25 años en los que íbamos convergiendo clarísimamente, ¿no?, a las 15 grandes economías que formaban, ¿no?, Europa cuando nosotros nos adherimos, cuando adherimos a ellas, y luego lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, ¿no? La crisis del año 2008, la gran recesión y luego la crisis de deuda soberana, pues ha dejado unas huellas enormes, ¿no? Que todavía, ¿no?, están teniendo, estamos curando, ¿no?, de alguna manera. Y cuando ya básicamente estábamos recuperando, ¿no?, en el año 2019 niveles de renta per cápita similares a los que teníamos antes de la crisis de deuda soberana, viene la crisis del COVID, tenemos que rehacernos otra vez, ¿no? Entonces, digamos que tenemos ese balance de una historia de éxito inacabada, que por otro lado es también la que tiene la propia Europa, ¿no?, cuando se plantea este reto existencial, ¿no? Yo, si tuviera que plantear, ¿no?, desde el punto de vista económico, qué retos tenemos como país en los próximos años, ¿no?, para retomar, ¿no?, esa senda de convergencia que ahora estamos viendo que están liderando otros países que entraron después de nosotros, ¿no? Yo no sé si muchas personas de las que aquí nos acompañan tienen un poco la imagen de cómo está evolucionando la renta per cápita relativa de un país como Polonia, dónde estaba hace 20, 30 años con respecto a España y dónde está ahora. Y las tendencias que son totalmente diferentes. Claro, Polonia entró mucho después que España. Entonces, claro, tenemos que volver a retomar esa senda de hacerlo también como los nuevos entrantes, como los países de la ampliación. Y todo eso pasa fundamentalmente por la productividad. La productividad, que es en última instancia, ¿no?, el elemento que nos hace ser competitivos, ¿no? El informe Letta hablaba de competitividad. La mejor receta para ser competitivos es la productividad, porque la productividad es lo único que nos puede hacer crecer de manera ilimitada. Y ese es ahora nuestro crecimiento de la productividad, es, digamos, nuestro talón de Aquiles, ¿no?, para retomar esa senda de convergencia y poder completar, ¿no?, la convergencia con los países europeos. Y para mejorar la competitividad, pues obviamente no tenemos que inventar la rueda, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar un entorno propicio para todo lo que es la inversión privada, la inversión en capital físico productivo, en capital tecnológico, en capital humano, por supuesto. Tenemos que no perder. Yo creo que afortunadamente aquí tenemos una oportunidad, y luego si acaso tendremos ocasión de volver sobre ello, ¿no? Tenemos una oportunidad, y es que en esta nueva revolución tecnológica que está marcada ahora por la inteligencia artificial, es de las primeras veces que España parte
en una posición de igualdad o incluso de alguna ventaja relativa con respecto al promedio de países europeos. Así como en renta per cápita estamos por debajo del promedio europeo, en términos de productividad por debajo del promedio europeo, en términos de tasa de empleo por debajo del promedio europeo, en términos de desigualdad tenemos más desigualdad que el promedio europeo. Sin embargo, en lo que es este ecosistema digital que necesitamos para aprovechar, para adoptar la inteligencia artificial, estamos igual o mejor que muchos países europeos, ¿no? Y por lo tanto tenemos ahí ese gran reto que aprovechar. Y luego algo que has mencionado tú, ¿no? Que es fundamental también desde el punto de vista económico, que es la mejora de la calidad institucional, ¿no? También hacer que nuestras instituciones, todas aquellas que son las que permiten, las que engrasan nuestro tejido productivo y hacen que las empresas, ¿no? Que las decisiones económicas funcionen, lo hagan, ¿no? Lo hagan porque facilitan el trabajo de la economía, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo vemos con la vivienda, ¿no? Los tiempos de las regulaciones, lo vemos con las renovables, ¿no? Lo vemos prácticamente en todos los ámbitos del sector productivo, las ganancias que podríamos tener si consiguiéramos que nuestras administraciones públicas, si nuestras instituciones, en lugar de frenar, empujaran o tiraran del sector privado, ¿no? Entonces, pero bueno, yo soy optimista y creo que tenemos, insisto, sobre todo en esta oportunidad que nos abren ahora las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, tenemos una oportunidad para engancharnos a ella y tirar de España y con eso empujar también a Europa para conseguirlo. Y soy muy optimista también en cómo España lo ha demostrado. Todo el liderazgo, tú lo conoces muy bien, Rocío, por tu experiencia, la presencia internacional de las empresas españolas en América Latina y cómo este Estado 28 o este régimen 28 que defiende Leta a un país como España nos puede venir muy bien. Sí. Simplificar y unificar, darle más escala al mercado europeo. Sí, sí, no, lo del Estado 28 yo soy muy fan también. Ignacio, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Rocío, un placer estar aquí, por supuesto. Me pregunto, es una reflexión más política después de nuestra jurista hablando de la necesidad de respetar las reglas, tomarnos en serio el diseño institucional y la reflexión sobre convergencia y productividad del economista, y me toca a mí hacer una reflexión un poco más política. Hay un politólogo holandés, ahora que está aquí la ministra Ana Palacio en la sala, que hace 15 años ella se acordará de una cena en su casa, Luc van Middelaar, que escribió un libro fantástico que se llama El pasaje a Europa, donde él dice que hay 3 elementos de la legitimidad política, porque los ciudadanos nos sentimos parte de una comunidad, que explica muy bien, explica por un lado por qué Europa tenemos problemas para generar un auténtico demos, pero que desde el punto de vista español explica muy bien por qué somos tan europeístas, esto que también Belén ha señalado. Y él dice, hay 3 legitimidades, haciendo una metáfora, ¿no? La de los griegos, la de los romanos y la de los alemanes o germánicos, ¿no? La de los griegos es la de la democracia, que funciona. La de la polis, donde uno se siente parte, donde los procedimientos hay participación, en fin, todo lo que entendemos por lo que significa. Y ahí, para los españoles, que veníamos de un largo periodo de autoritario, la idea, esto que también ha dicho el presidente González, del anclaje, ¿no? La idea era muy obvio que en el caso español estar en la Unión Europea, estar en las comunidades europeas significaba la consolidación democrática. Es muy interesante recordar que lo que ahora son los criterios de Copenhague, que obviamente no estaban codificados, se empiezan a generar la idea de que tienes que ser democracia para estar en la Unión Europea, cuando España en el año 62 llama a las puertas de la comunidad y entonces dice, no puedes estar porque hay que ser democracia, cosa que por ejemplo en la OTAN no ocurría, como sabemos, ¿no? Porque había regímenes autoritarios que sí que estaban en la OTAN. ¿Sabes que por eso Uruguay siempre dice que quiere pedir la entrada a la Unión Europea? Porque que si es una unión de valores y de tal, yo los cumplo todos. No, que lo dicen en serio, o sea, siguiendo esta doctrina. Y además la geografía es relativa, efectivamente. Pero en el caso de España, la idea, y España fue la que generó, ¿no? Pues
para nosotros, la primera decisión del Consejo de Ministros del año 77, después de las primeras elecciones, fue pedir la solicitud para comenzar las negociaciones. Entonces, esto que ocurre en el año 85, que ahora, ¿no?, la perspectiva de la transición pensamos que había pasado mucho tiempo, solo el Consejo Europeo de Milán, que antes se ha señalado, donde se decide, se va a firmar la adhesión de España, es que eso fue solo 4 años más tarde del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del año 81. Es extraordinario lo que significa. Esa es la primera cosa para nosotros los españoles, más que ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, la idea de esto es el anclaje democrático, la legitimidad griega. Luego está la legitimidad romana, que es, ¿no?, los romanos hicieron legitimidad de las cosas que funcionen, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la prosperidad económica, de las infraestructuras, sino también de la Pax Romana, ¿no?, de tener un lugar, ¿no?, por fin, de estabilidad, de prosperidad, de seguridad. Y eso, la Unión Europea, bueno, pues quizá con los matices que evidentemente hay que hacer de la obra incompleta, es muy evidente lo que ha supuesto en cuanto a normalización de nuestra posición internacional, de mejora de las condiciones de vida, incluyendo pues nada menos que la esperanza de vida y todos los elementos de mejora del capital físico, de mejora también del capital humano, en fin, esto no hace falta que nos detengamos. Y en tercer lugar, dice, y esto me parece especialmente relevante, hay una legitimidad germánica, que es esta, ¿no?, del espíritu, del folk, de algo mucho más esencial, que entronca también con lo que antes ha señalado de Ortega, ¿no?, de decir, pues somos una comunidad en sí mismo problemática y Europa es la solución. Esta idea, como en ningún otro país, probablemente la Unión Europea, bueno, tal vez sui generis, el caso de Alemania también, ¿no?, la idea de decir, gracias a estar, nunca mejor dicho, lo de la legitimidad germánica, gracias a estar en la Unión Europea, nos reconciliamos con nosotros mismos, ¿no? Esta idea que también ha dicho el presidente González, de acuerdo con, ¿no?, el pasaporte, cuando en el pasaporte ponía España, Comunidad Europea, nos sentíamos mejor. Y cuando somos el único país de los 27, si quieren pueden pueden preguntarle a ChatGPT o pueden hacer la búsqueda, que tenemos en el símbolo de nuestro oficial, de nuestro gobierno, el único que incluye los colores europeos, ¿no? Ningún otro país, uno mira a la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos, nadie, en el caso de España sí que incluimos la bandera europea. Tenemos esta idea de que la mejor versión de España es una España europeizada. Entonces, esas tres legitimidades, ¿no?, es muy potente para España, Europa es más democracia, más participación, por tanto griego, es más prosperidad, es más normalización, es Pax, es Roma, y también es la idea de, por fin, no somos un problema. Y esto han sido unas bases muy sólidas, que en estos 40 años han tenido algún altibajo, todo hay que decirlo, pero creo que el balance es fantástico. Ahora, dicho esto, y me paro aquí, porque ahora tenemos que ver un poco dónde estamos, y el balance puede ser bueno, también con matices, también con notas a pie de página. El elemento político que España, por qué España ha sido motor también de la integración y todo lo que la integración europea le ha dado a España políticamente, tiene que ver con, y esto es un poco una tesis que desarrollo en el artículo que está en el número de política exterior que tienen ustedes ahí y que leen, ¿no?, la idea de hasta qué punto España, en algunas partes, en algunos momentos de estos 40 años, Europa ha sido el motor que ha explicado su política económica, su política exterior, su propio proyecto de país, y en otros momentos, pues a lo mejor no ha sido tanto así, y hasta qué punto, en el momento actual, y me paro aquí como si fuera una novela de misterio, en el momento actual, si eso es así o no es así, y hasta qué punto puede haber algunas señales, no sé si inquietantes, probablemente legítimas, de que tanto cuando miramos a nuestro funcionamiento como democracia, a nuestra política exterior, a nuestro modelo productivo, pues hay algunos signos de que eso podría no ser así. Me parece bien que te pares aquí, aunque estoy viendo que ya tenemos que ir terminando, porque le toca dar la despedida al presidente. Pero supongo que podemos, Gaspar, usar 2 minutos más, ¿sí, no? Yo os iba, porque yo quería hablar, no sé, ya se me había ido la cabeza, y os quería empezar a preguntar si podemos defender la alianza transatlántica diciendo no a Trump, pero bueno, ya veo que a esto no vamos a entrar. Pero entonces, fíjate, los tres, cada uno desde vuestras perspectivas, habéis coincidido que hay un impulso importantísimo, tanto de Europa hacia España como de España hacia Europa, somos lo mismo, de los primeros 25 años, y que eso llega a un momento, no es que vaya para atrás, no es que se cuestione, pero que se
paraliza en términos de convergencia, en términos de cumplimiento, y yo creo que los interrogantes que estaba ahora insinuando Ignacio, ¿no? Seguramente tiene mucho que ver la crisis del 2008 con todo esto, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, esto sí que es mi opinión personal, pero es absolutamente fundamental y rompe muchas cosas que todavía no hemos sabido reconstruir y arreglar del todo, ¿no? Pero dejarme ligar esto, ¿no? Esta idea de que tuvimos un impulso muy grande y ahora estamos un poco más frenados o más lentos o con más dificultades o arrastramos una mochila más pesada, también puede ser, con esta idea de momento existencial, ¿no? Enrico Letta decía, estuve en el Consejo y les dije a los líderes europeos, tenéis que hacer dos cosas, el destornillador y la visión, ¿no? Entonces, yo a veces a esto le llamo también que la buena política es como la cerveza, tiene que tener cerveza pero espuma, o sea, mira, no lo he hecho por ti, Ignacio, lo de la cerveza, no, te lo juro que no ahora te... Pero te quiero decir que si te bebes una cerveza sin espuma, mal, y si solo te bebes espuma, también mal, tiene que tener la combinación, ¿no? El destornillador, o sea, por tanto, si tuvierais que elegir, si yo ahora os diera superpoderes, para que cada uno en vuestro ámbito pudierais elegir una de las cosas de destornillador y una de las cosas de visión, o sea, porque, insisto, la política también es saber mirar al horizonte. Cuando digo política no estoy hablando de partidos ni de nada de todo esto, sino de visión compartida, de espacio público compartido. ¿Qué elegiríais para que podamos salir de este letargo, no lo quiero llamar así, pero ya me habéis entendido, en este momento que es tan existencial? Como tenemos nada de minutos, ya, Belén. Mi destornillador son las reglas del juego. O sea, el voto por unanimidad, ¿no? Hay que ampliar los casos de mayoría cualificada y hay que aceptar que no hay más opción que más flexibilidad y dejar a los que quieran seguir avanzando. Europa de velocidad. Eso es, sí, o sea, ambos, ¿no? Sí, sí. ¿Y tu espuma? Y mi espuma tendría que ver con el momento que vivimos, el discurso de von der Leyen tan controvertido del otro día, ¿no? Porque yo creo que a veces aquí nos ensimismamos y... por supuesto que esta es una Europa de valores, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, y Estado de Derecho incluye esa dimensión internacional de respeto al derecho internacional. Esa es la identidad europea, ahí estamos. Artículo 2 del tratado. Pero si bajas un poquito en el tratado hay un artículo 3.4 que habla de política exterior y de Europa en el mundo. Y aquí dice dos cosas y no hay nada más que decir. Dice promover nuestros valores y defender nuestros intereses. Por supuesto que también, defender nuestros intereses. Sí, esa es mi espuma. ¿De qué género seríamos? Rafael. Claramente el destornillador sería el... No les ha gustado lo de la cerveza, ¿eh? O sea, bueno, el destornillador. o la cerveza, no, venga. que es broma. El líquido de la cerveza y el destornillador. Claramente es la simplificación, pero sobre todo la escala del mercado único, que por cierto yo creo que esta idea lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, que esta idea de las mayorías reforzadas en busca de esa escalabilidad también la podríamos aplicar internamente en España por la fragmentación que suponen a veces toda la normativa autonómica. Es decir, que allí donde haya una mayoría por parte de comunidades autónomas que vayan hacia adelante con políticas comunes en el ámbito que sean, ¿no? Pero desde luego en términos económicos ahí tenemos mucho que ganar, ¿no? Y la espuma es construir estos Airbus europeos que podemos hacer. Es posible que ahora no podamos cerrar en los próximos años la brecha que se ha abierto entre Estados Unidos y Europa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de todos los nuevos modelos de lenguaje, ¿no? Pero no perdamos la vista en que lo más importante ahora tiene que ver con la adopción, con el aprovechamiento de estas tecnologías, que es una tecnología de propósito general y que podemos aplicar a todos los sectores productivos, y que ahí es donde tenemos que buscar nuestros Airbus, en finanzas, se ha dicho, en telecomunicaciones, en energía y por necesidades imperiosas ahora también en defensa. Totalmente. Bueno, para una reflexión muy política y muy vinculada con España
y hablando de política en el sentido más noble y alto de la palabra, yo creo que una primera cuestión que es absolutamente fundamental, 40 años después, somos un Estado miembro grande. A ver, por supuesto, como hemos dicho en la reflexión anterior, todos somos pequeños en el mundo globalizado. No me refiero a que a justo lo contrario. Sí, grande, mi reflexión va grande en Europa, en el sentido de responsabilidad grande. Mi reflexión no va precisamente de hacer la batalla por nuestra cuenta, sino de europeizar el esfuerzo y saber que en ese empeño hay una enorme demanda de España. Hemos tenido todavía 40 años después a veces esta visión, tú misma lo has dicho al principio, ¿no? Sí, que no venimos de Europa, qué dice Europa, qué piensa Europa, y no sentirnos implicados. Esto a lo mejor en algún país más pequeño, no voy a nombrar ninguno, por si hay algún diplomático que luego se me enfada por decir que su país es pequeño, todos los países son importantes, pero en el caso de España, España es un país muy relevante y los españoles, 40 años después, vamos a ser ahora contribuyentes netos ya, ni siquiera tenemos este elemento de ser un país que todavía recibe, es un país que es muy relevante en todas las políticas, en su proyección exterior, en su modelo productivo, en su sistema empresarial. Entonces, creérnoslo y, por tanto, estar a la altura, también Belén señala a lo mejor, y lo decía también tanto el presidente González como el profesor Leta, esto no se puede hacer a 27, en esa Europa flexible, donde hay que empujar, la responsabilidad de España es especialmente crítica. Francia, Alemania, por supuesto, son condición sine qua non, pero luego España está ahí junto a Italia, Polonia, Países Bajos, y esto requiere que el empeño nacional, el proyecto nacional, ya no sea solamente este proyecto de normalizarnos, ya eso está conseguido a pesar de los desafíos, sino de ahora empujar. Y probablemente eso requiere un cambio de mentalidad, en el sentido de vamos a liderar Europa porque además ahí sale. Y la espuma tiene que ver con algo que me preocupa mucho. Tenemos un contexto político que todos los que estamos aquí lo conocemos, excesivamente polarizado, muy confrontacional, donde hasta ahora la dimensión europea ha sido un contrapeso. Porque, bueno, pues los dos grandes partidos políticos que han gobernado España y que lo van a seguir gobernando, pues son europeístas, moderados, centristas, una dimensión centrípeta. A pesar del ruido que había en nuestra política interna, luego a la hora de la verdad, a la hora de construir el mercado interior, la moneda única, la proyección en el mundo, pues estaban juntos. Y esto, había una gran coalición europeísta que dominaba las instituciones. Esto está en peligro, está en erosión. Para el proyecto europeo esto es peligroso, pero para España es particularmente grave, porque como estamos muy polarizados, perdemos también ese contrapeso y entonces se va todavía a retroalimentar. Entonces yo sí que creo que tenemos esa responsabilidad como país y luego nuestras élites políticas contribuir a preservar eso que nos ha dado tanto, que es que nuestras principales fuerzas políticas, que responden al impulso social de una sociedad española europeísta, centrada, moderada, pues que eso no se rompa, porque lo vamos a lamentar como europeos y particularmente como españoles. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. A mí me toca hablar en nombre del Instituto de la Empresa Familiar y bueno, agradecer a Política Exterior, a Avante, que yo creo que hemos tenido una jornada pues de lo más amena y de lo más, además hasta divertida, ¿no? Que es como hay que tomarse las cosas y no con todo lo que está cayendo, mala cosa. Y a mí me toca hablar un poco de lo que es lo que representamos como Instituto de la Empresa Familiar. Como sabéis, pues nosotros somos un instituto que cuida de las empresas familiares, que aquí en España hay muchas. España es uno de los mayores mercados de empresas familiares. El 90% de las empresas son familiares y el 70% del Producto Interior Bruto de nuestro país está hecho en empresas familiares. Y como sabéis, también tiene una mortalidad importante. De primera generación a segunda generación, pues solo llegan de cada 100, 14 y después van muriendo a un ritmo. Yo, en mi caso, presido una que está en quinta generación, los que rezo mucho como buen gallego a los santos, y rezo a un santo que es San Dividendo, y esto ayuda muchísimo con la empresa familiar a que las cosas duren, ¿no? Y bueno, yo creo que hablando de cuál es nuestra visión, ¿no? Un poco de los empresarios de España y de Europa, pues yo creo que se ha hablado. Voy a felicitar a los ponentes porque todo lo que yo pueda aportar yo creo que se ha tocado más o menos, ¿no? Pero si lo pudiésemos concluir, pues quizás que está claro que España, si no llega a haber entrado en la Comunidad Económica Europea, pues está claro lo que sería, y esa es una reflexión que creo que hay que pensar y que no tiene dudas.
que estamos viviendo un momento también, yo creo que complicado en nuestro país, que o eres blanco o eres negro, o eres del Madrid o eres del Barça, o si fuese en mi tierra o eres del Depor o eres del Celta, ¿no? Y yo creo que hay un camino gris marengo, gris claro, y que hay muchísimos caminos en el mundo que aquí todo se politiza. El medio ambiente es la verdad, estamos en un momento que siempre que son de clichés y es dificilísimo. Yo creo que tenemos que acabar con eso. Y después que estamos en un país en modo elecciones, porque antes, pues por lo menos, pues yo creo que el primer año era o el segundo se hacía gestión y después ya se ponía el modo elecciones, pero ahora estamos en continuo modo elecciones y entonces yo no sé a quién le toca gestionar, ¿no? Si todo el mundo está en modo elecciones. Y después se habló también de lo que es Europa, ¿no? de la oportunidad que yo creo que tenemos como continente, de creernos lo que es Europa. Estamos en un momento, yo creo que delicadísimo de guerras. No es casualidad pues que el estrecho de Hormuz sea una vía logística muy importante para llevarse el petróleo a una zona del mundo que se llama China, y que Venezuela sea uno de los o el principal suministrador venezolano de petróleo a China era Venezuela. Bueno, pues las cosas seguramente que pasan para salvar a la humanidad, pero hay casualidades que indican que se está bloqueando claramente lo que es el suministro del petróleo chino, y que después pues estas guerras lo único que están haciendo es abrazar esa relación entre China y Rusia. Estamos empujándolos a que se abracen porque lo estamos haciendo así. Y nosotros tenemos que pensar como europeos en dónde estamos en este momento, y tenemos que jugar un papel relevante, porque ya no podemos estar mirando las cosas de perfil. Fue lo que se habló, yo creo que la primera mesa, y la segunda también lo abordó. Pero creo que la guerra va a ser difícil, que acabe una guerra tan fácil como dicen. Pues creo que estos señores ayatolá tienen el ejército, y una revolución interna pues no va a ser fácil, que de repente se levanten 4 paisanos y que acaben con esta gente. Y además pues esta gente tiene una profunda convicción religiosa que muere matando, tienen esa convicción, con lo cual no es fácil, y su poder de resistencia es importante, aparte de estar en muchos sitios del mundo en las células famosas durmientes, que no sabemos tampoco si se van a activar. Por lo cual, parece que esto huele a lío, pues un ratito de lío vamos a tener. Con lo cual, yo creo que Europa tiene que tomar pasos importantes. Tiene una oportunidad que es la seguridad, yo creo que es relevante. Se habló de todos esos proyectos del Eurofighter, de esos aviones, pero nos tenemos que poner de acuerdo en qué avión queremos, ¿no? No puede tener un avión los italianos, otro avión los ingleses y otro avión los alemanes. Nos tenemos que poner de acuerdo en el ejército, si no es una ineficacia terrible. La inversión que vamos a hacer es de 200, de 300.000 millones de euros al año, y no tenemos industria. Pues pongámonos de acuerdo, que eso hará que crezca el Producto Interior Bruto de nuestro continente. Y después yo defiendo mucho también lo que es la alianza con Mercosur. Europa en este momento, pues en datos es el 6% de cada 100 personas que viven en el mundo, 6 están en Europa, ¿vale? Y de cada 100 euros que se mueven en el mundo, 14 se mueven en Europa. Estos son los datos de ahora. Si nos juntamos con Mercosur, aparte de que España, yo creo que hay, y como empresario, por todo lo que he viajado por el mundo, la afinidad que tenemos con ese mercado es muchísimo más fácil que, pues, con todo el cariño lo digo, que con un alemán. Yo me entiendo mucho más en Sudamérica, porque es natural nuestros hábitos. Esa zona sería una zona que daría un cambio a ser ya de cada 100, de 6 que somos, de cada 100 habitantes, 14 sería esa zona, ese gran mercado, y seríamos ya en el Producto Interior Bruto, pues desde 14 pasaríamos a un 21%, que ya es casi una quinta parte del Producto Interior Bruto. Y yo creo que se habló también aquí, y las claves, que si no Europa hace esto, probablemente también se dejó velar al final de la conversación. Se dijo de una forma muy sutil, pero se dijo, que es que habrá 2 Europas. Y desde luego que si hay 2 Europas, que puede ser el riesgo de que, como no nos pongamos de acuerdo todos los de Europa, pues habrá 2 Europas, una que tire y otra que se quede, y ojalá que España esté en el lado de la que tire. Si hay 2 Europas, que es algo así. Y yo poco más. Yo creo que ha sido una jornada deliciosa, y que desde luego lo que tienen que hacer las jornadas es agitarnos un poco y ponernos nerviosos para pelear por una Europa mejor y por un mundo mejor. Muchas gracias.